Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a la parte final de esta miniserie sobre el queso gamoneo. Si desean ver los capítulos anteriores, solo sigan la playlist que les pongo aquí arriba. Hoy vamos a hablar del maridaje. Acompáñenme entonces en este delicioso viaje al mundo del queso gamoneo. Hoy vamos a hablar sobre el maridaje. Y le quiero decir específicamente los 10 tips para maridar el queso gamoneo. Como ustedes saben, el queso gamoneo es un queso semiduro, es un queso español que tiene un sabor muy rico y complejo. También es fuerte y ligeramente picante y quiero que lo exploremos juntos. ¿Okay? Antes de maridar cualquier queso, se debe conocer sus características y perfiles de sabor. Entonces, el gamoneo se elabora con leche de vaca, con leche de cabra y con leche de oveja. También se puede elaborar con mezcla de esas tres leches. Y eso le da al queso una profundidad muy interesante, ¿no? Le da unas características únicas. El gamoneo tiene una textura mantecosa y puede presentar pequeños cristales de tirosina. La tirosina es un aminoácido. Y esos son indicadores de que el queso está bien curado. El tip número 1, conocer al queso gamoneo. El tip número 2, seleccionar qué vinos vamos a utilizar cuando vamos a maridar. Entonces, para el gamoneo podemos utilizar vinos blancos y vinos tintos, cualquiera de los dos. ¿Okay? Vamos a hablar de algunos vinos blancos. Los vinos blancos deben ser de cuerpo medio o de cuerpo completo y que tengan una buena acidez para cortar la riqueza del queso. Vamos a ver ahora qué vinos utilizar. Yo les sugiero, esa es mi opinión personal, por supuesto, ¿no? Utilizar, por ejemplo, un verdejo. Es una cepa española que tiene cuerpo medio, tiene una acidez refrescante y se puede equilibrar con el gamoneo. La idea es que no sobresalgan ninguno de los sabores, porque si no, no se aprecia bien la experiencia, ¿no? El verdejo son vinos frescos, me refiero a la cepa, ¿okay? No a la marca. Yo no hablo de marcas aquí, yo hablo de la cepa. El verdejo son vinos frescos que tienen notas de frutas cítricas, tienen un aftertaste así mineralizado y combina bien con el gamoneo. Otro vino blanco puede ser el albariño. ¿Okay? El albariño es otro vino blanco español que es un poco más ligero que el verdejo. También tiene sus notas cítricas y un aftertaste mineral, ¿no? También complementa bien. El chardonnay, también de barrica, también marida bien con él, le proporciona un poquito de peso y notas de vainilla y mantequilla que equilibran bien y maridan bien con el gamoneo. También se pueden utilizar vinos tintos, pero los vinos tintos tienen que ser de cuerpo medio, que sean afrutados, con taninos suaves. Esa combinación es buena. Por ejemplo, un Rioja crianza, bien equilibrado, afrutado, con especias y notas de roble, puede maridar bien con el gamoneo. ¿Qué otras cepas utilizar? Podemos utilizar también un tempranillo, que es un vino cuerpo medio. ¿Okay? Por ejemplo, la cepa estrella de la Rioja, que tiene taninos suaves y es afrutado y también tiene ciertas notas de especias. Pudiera maridar bien. También el garnacha, la cepa garnacha, es afrutada, con taninos suaves y combina bien con el gamoneo. Otra cepa es la cepa Mencia, ¿okay? Que es un vino de la región del Bierzo de España. También a las personas que no son fanáticas de los vinos y simplemente quieren probar algo diferente, pudieran maridar con cervezas artesanales. Por ejemplo, una Belgian Duvel, que es de cuerpo medio, tiene notas de caramelo y también tiene cierto afrutamiento, ¿verdad? Pudiera contrastar bien con el gamoneo. También la cerveza Brown Ale, no sé cómo se pronuncia, Brown Ale, presentan sabores de malta tostada, caramelo y a veces tiene ciertas notas de chocolate. También pudiera complementar con el gamoneo, ¿verdad? La cerveza Porter también, porque la Porter tiene un sabor tostado y a veces también tiene un sabor achocolatado y también pudiera ofrecer una opción de maridaje con él. Eso para los que no les gustan los vinos, ¿no?
¿Les está gustando el video? Bueno, espero que sí. Hemos aprendido sobre el maridaje de este queso, ¿cierto? Así que sigan disfrutando del video. Tip número 3. Además de maridarlo con vinos y cervezas, también se pueden seleccionar otros tipos de acompañantes. Por ejemplo, frutas, panes y galletas. Vamos a hablar de las frutas primero, ¿ok? Frutas pudieran ser frutas dulces y ácidas, como la manzana, la uva, porque esas frutas, ¿no?, ayudan a limpiar el paladar y proporcionan un contrapeso con el sabor del queso. Los higos también son una buena elección para maridar este queso, el gamoneo, ¿verdad? Panes y galletas. Tiene que ser un pan neutro. No puede ser un pan con ajo, por ejemplo. Tiene que ser un pan neutro, porque la idea es que el pan contraste con el queso y no tape el sabor. Entonces pudiera ser un pan rústico de trigo o centeno. También pueden ser galletas de arroz que son neutras. También las nueces, frutos secos como almendras, avellanas. Esas almendras y esas avellanas también le dan texturas y sabores a tostado, lo que contrasta bien con el gamoneo, ¿verdad? Las mermeladas. Otro tip, combinarlo con charcutería. ¿Okay? También se puede combinar con charcutería, por ejemplo, jamón ibérico, chorizo español, chorizo italiano. Hay un chorizo húngaro por ahí que es espectacular. Salchichones, pudieran ser salchichones italianos, porque la grasa y la sal de estos embutidos también maridan y complementan la riqueza del queso, ¿verdad? El sabor. Otro tip número 4, un tip número 4 sería combinarlo también con chocolates, una opción audaz. Por supuesto, combinándolo con lo anterior. Meterle un toquecito de chocolate le da al gamoneo, porque como les digo, el gamoneo es un queso fuerte, picante, o piquant, como se dice en inglés, y eso le da ese toque de cacao y los chocolates, y le da ese maridaje así audaz, ¿no? Tip número 5, incluir el gamoneo en su como una opción exótica en su próxima tabla para quesos. También se pueden agregar otros quesos como el manchego, el cabrales, el mahón, la torta del Casar. Y también se pueden combinar con quesos de diferentes intensidades. En líneas generales, para hacer una tabla para quesos, hay que trabajar con las intensidades de los quesos. Mi criterio personal es que yo siempre pongo de izquierda a derecha, voy con los quesos suaves primero. Por ejemplo, puedo poner un queso feta y voy subiendo la intensidad, ¿no? O primero un mozzarella, después le meto un feta, después le meto un brie, y voy subiendo las intensidades. Y hasta llegar al gamoneo, al mahón, torta del Casar. Torta del Casar es un queso bien fuerte, algunos quesos azules, en fin, de izquierda a derecha. También puede ser de arriba hacia abajo. Tip número 6, en el maridaje, siempre probar y experimentar. Porque el maridaje de alimentos y vinos es subjetivo y depende del gusto personal. No hay respuestas correctas ni erróneas. Simplemente experimenten. Y si la opción les gusta y es agradable al paladar, es válido. ¿Okay? Tip número 7, almacenamiento y servicio. Recuerden almacenar el queso bien empacado. Si lo pueden empacar al vacío, muchísimo mejor. Envuélvanlo en plástico, y cuando lo vayan a servir, sírvanlo ambientado. ¿Okay? Tienen que ambientar el queso, no lo pueden servir frío, porque pasa como cualquier vino, ¿no? Un vino frío, muy frío, no se le pueden apreciar bien los sabores. Entonces, igual pasa con los quesos. El queso tiene que servirse a temperatura ambiente. 12 grados Celsius es la temperatura ideal para apreciar un queso, para apreciarle sus sabores de manera plena, ¿no? Entonces, lo sirven, lo dejan que se ambiente y después lo ponen. ¿Okay? Tip número 8, la presentación. Es muy importante. Cuando sirvan el gamoneo, asegúrense de cortarlo en trozos pequeños. Al cortar el queso, se mantenga lo que se llama una relación uniforme entre la corteza y el queso. Traten de que sea menos corteza y más queso.
Un buen cuchillo para queso es muy útil para cortar. Los trozos que van a cortar tienen que ser pequeños de tal forma de que sea fácil de comer. No pueden cortar trozos tan grandes porque si no, no se puede comer. Entonces, ese es el tip número 8. Disfruten la experiencia, disfruten del viaje. ¿Ok? Porque yo digo que explorar el mundo del maridaje de los quesos, aquí no hay, como les digo, no hay respuestas definitivas y lo que le funciona a uno a veces no le funciona a otro. Como les digo, lo importante es disfrutar del viaje, probar nuevas combinaciones y descubrir sus propios maridajes favoritos, digámoslo así. Lo que sí tienen que hacer es recordar la regla de oro, que les digo. Si les gusta a ustedes, entonces es un buen maridaje. ¿Okay? Así que no les dé pena experimentar, no les importe eso, inventen. El que busca, encuentra. ¿Okay? Entonces, inventen, disfruten del viaje, disfruten de queso gamoneo, que cuando vaya para Madrid no me lo voy a pelar, por supuesto. Ya les haré videos desde allá, disfrutando los quesos españoles, que estoy loco por llegar. Bueno, y así concluimos nuestra serie sobre el queso gamoneo. Espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido todo lo relacionado a este queso, así como yo he disfrutado en enseñárselos a ustedes. Si les gustó la serie, compártanla con sus amigos y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Y si me siguen, lo van a lograr. Hasta el próximo video.